Bienvenido. Arranquemos entonces nuestro viaje para entender lo que es la estadística y cómo la aplicamos al análisis y ciencia de datos. Para hacer estos videos me estoy basando en una serie de libros, pero el libro principal que estoy usando es el libro de Estadística Práctica para Ciencia de Datos con R y Python de Peter Bruce. Hagamos un repaso rápido de lo que vimos en el video anterior. Repaso rápido entonces. La estadística se divide en tres grandes temas. Estos temas son, en primer lugar, la estadística descriptiva. Después dijimos a la probabilidad. Después tenemos a la estadística inferencial. Y habíamos dicho que para poder transicionar de la estadística descriptiva a la estadística inferencial, vamos a basarnos en la probabilidad. Entonces, estos son los tres grandes pilares que tenemos cuando hablamos de estadística. Hoy vamos a hablar en concreto sobre uno de los temas que abarcan la estadística descriptiva. ¿Por qué? Porque la estadística descriptiva se divide en diferentes subtemas. Tenemos en primer lugar conocer los tipos de datos. Tenemos en segundo lugar conocer las medidas de posición. Luego tenemos que trabajar con las medidas de tendencia central. Tenemos que trabajar con las medidas de dispersión. Tenemos que trabajar también con las medidas de forma. Entonces, hoy vamos a hablar sobre los tipos de datos. Este tema, recuerden, está contenido dentro del capítulo o de la sección de la estadística descriptiva. Veamos entonces qué nos dice la estadística cuando hablamos sobre los diferentes tipos de datos. Para eso, te voy a compartir un enlace a un Notion que creé, donde están los diferentes temas que vamos a estar abordando hoy. En el capítulo 1 del libro se habla sobre el tema del análisis exploratorio de datos. Se hace mención a John Tukey, quien fue el padre del análisis de datos en los tiempos modernos. En el libro se comenta que en 1962 John Tukey propuso una nueva disciplina llamada análisis de datos, la cual definía a la estadística inferencial como un componente más de la estadística y cuyos principios originales son parte de los fundamentos de la ciencia de datos. En 1977 publicó el libro Análisis exploratorio de datos, en el cual introduce diagramas sencillos y resúmenes estadísticos que ayudan a entender a un conjunto de datos. Nota personal, yo estaré trabajando con Python para hacer diferentes demostraciones de cálculos estadísticos e iré dejando el código en mi repositorio de Git por si lo quieren descargar. Vamos a saltar esta parte por ahora que nos vamos a ver y vamos a empezar a entender un poco de las bases de la estadística. Antes de arrancar es importante entender que cuando trabajamos con datos nos vamos a encontrar con datos en diferentes formatos, ¿sí? Y nosotros necesitamos trabajar principalmente con los datos de manera estructurada. Sin embargo, es muy común y más en esta era que nosotros vamos a obtener datos en orígenes diversos, como por ejemplo sensores, textos, imágenes, audios, y estos datos no están en formatos estructurados. Es por eso que vamos a necesitar muchas veces hacer transformaciones para dejar a los datos de manera estructurada y aplicar los diferentes conceptos estadísticos para analizarlos correctamente. Pero ¿con qué tipo de datos nos podemos encontrar? Nos podemos encontrar con datos estructurados, que son básicamente datos que están organizados de una manera clara para su análisis. Y la forma más habitual con la que solemos encontrar este tipo de datos es en planillas en Excel, por ejemplo, o en estructuras de bases de datos relacionales. Tenemos a otro tipo de datos que son los datos semiestructurados, que son datos que básicamente no tienen un formato bien definido, sin embargo tienen etiquetas que nos van a poder permitir entender de cierta manera el orden o
formato que tienen estos. Ejemplo, archivos JSON o archivos en XML. Y finalmente tenemos a los datos no estructurados, que son básicamente los datos que no tienen ningún formato. Como mencionamos al inicio, son datos que pueden estar disponibles en texto, imágenes, audio, etc. Muy bien. Ahora vayamos a hablar de lo fundamental, entender los tipos de datos. Cuando trabajamos con datos estructurados, vamos a encontrar datos en dos principales categorías: a los datos numéricos o cuantitativos y a los datos categóricos o cualitativos, es decir, que no son números. Dentro de los datos cuantitativos o numéricos, podemos encontrar a dos grandes clasificaciones. Por un lado, tenemos a los datos cuantitativos continuos, que son datos que tienen decimales y que pueden tomar un rango infinito de valores entre dos números, por ejemplo, el peso o la temperatura. Luego tenemos a los datos cuantitativos discretos, que son datos que no permiten números decimales, ¿sí? Es decir, toman un único valor entero, por ejemplo, el número de hijos o la edad en años. Si vamos a mirar en los datos cualitativos o categóricos, son datos que permiten identificar a los grupos en los que caen los valores. Y con este tipo de datos no vamos a poder realizar ningún tipo de operación matemática. Acá tenemos tres grandes grupos. Tenemos a los datos nominales, que son datos cualitativos que no tienen ningún orden o jerarquía, como por ejemplo el sexo o la nacionalidad. Tenemos a los cualitativos ordinales, que sí tienen un orden lógico. Ejemplo, nivel educativo o encuesta de satisfacción. Un ejemplo sencillo de esto puede ser: si yo tengo que evaluar a las personas basados en su nivel de formación educativa, una persona que tiene un masterado tiene un nivel diferente a una persona que tiene una formación de secundaria, ¿sí? Hay un orden lógico en lo que estoy analizando. O por ejemplo, las medallas olímpicas. No es lo mismo que un atleta gane la medalla de oro a que gane la medalla de bronce. ¿Cuál es más importante? La de oro. Entonces, como puedes ver, hay una importancia en el valor que tiene esa variable. Y finalmente tenemos a los cualitativos binarios, que son valores que solamente pueden tener dos valores posibles: o sí o no, o verdadero o falso. ¿Por qué es importante que entendamos a los dos grandes grupos de tipo de datos que nos podemos encontrar? Porque dependiendo del tipo de dato, vamos a tener diferentes herramientas o diferentes opciones visuales para poder representar a los mismos y hacer las transformaciones necesarias para analizarlos correctamente. Tenemos también la definición de los datos rectangulares o datos estructurados, que como bien... Y tenemos finalmente los datos rectangulares o datos estructurados, que como dijimos anteriormente son los datos que están en un formato de matriz, ¿sí? Los datos rectangulares, dice, se refiere a una matriz bidimensional, como si fuese una matriz en Excel, donde las filas nos indican los diferentes registros o casos y las columnas las características o variables. Los datos, como ya les dije anteriormente, no siempre los vamos a encontrar en este formato. Por tanto, deberemos extraerlos y transformarlos para dejarlos en una estructura matricial. En Python, los datos se trabajan principalmente en una estructura de datos que se llama data frame. También se utiliza el mismo concepto en R. Y si trabajamos en Excel, sería básicamente un archivo de Excel, ¿sí? Formatos de filas y columnas. Tenemos acá entonces un ejemplo de la representación de una matriz de datos estructurados en Excel. Hagamos el ejercicio de poder entender con qué tipo de datos estamos trabajando. Tenemos a las diferentes columnas con las que vamos a trabajar y tenemos las diferentes filas que nos indican los valores que tenemos en cada una de las columnas. Hagamos el ejercicio entonces de poder indicar con qué tipo de variable y subtipo de variable estamos trabajando. El ID cliente representa, fíjense, representan valores numéricos sin decimales. Entonces podemos decir que estamos entre una variable cuantitativa y del tipo discreta. Tenemos al género. El género, fíjense, representa si es hombre o mujer.
No es un número, no puedo hacer ninguna agregación matemática. Entonces estoy trabajando con una variable cualitativa. Cualitativa. El tipo de variable es una variable que tiene orden o que no tiene orden. No tiene un orden, no hay una importancia, no es que la mujer sea más que el hombre más que la mujer. Entonces estamos ante un subtipo de variable cualitativa nominal. La edad. La edad representa, fíjense, la edad de la persona. Podemos hacer una agregación matemática, podemos sumar los valores. Entonces estamos ante una variable cuantitativa. Ahora, ¿admite decimales o no? En este caso, para los datos que estamos analizando, estamos trabajando con valores enteros. Entonces, de nuevo, estamos ante una variable del tipo dato cuantitativa discreta. En nivel educativo, es una variable que indica una cualidad. Estamos trabajando entonces con una variable cualitativa. Sin embargo, sí tiene una importancia o una relevancia el tipo de variable con el que estamos trabajando. Una persona que tiene una educación universitaria tiene un grado de formación mayor que una persona que tiene una educación secundaria o primaria. Entonces estamos trabajando con una variable cualitativa ordinal. Ordinal. Tenemos a los ingresos. Fíjense, los ingresos de nuevo son valores numéricos, entonces estamos trabajando con variables cuantitativas. Sin embargo, acá estamos trabajando con valores decimales, porque los ingresos están expresados en dólares. Entonces, es una variable continua. La cantidad de transacciones, de nuevo, fíjense, es una variable numérica, no admite decimales, entonces estamos trabajando con una variable cuantitativa discreta. El tipo de cuenta, tenemos también valores categóricos. Y el tipo de cuenta que tenemos también indica un orden de importancia. Una cuenta básica es una cuenta de menor nivel que una cuenta premium. Entonces, estamos trabajando con variables cualitativas nominales. Cualitativa nominal. Y la satisfacción, fíjense, también es una variable cualitativa y también tiene un orden de importancia. Una satisfacción alta es mejor que una satisfacción media, una satisfacción baja. Entonces también estamos trabajando con una variable cualitativa nominal. Vayamos a ver qué pasa o cómo trabajamos cuando nos faltan datos en alguna de estas columnas. En la realidad, muchas veces nos pasa que cuando extraemos los datos del origen que sea, podemos encontrar datos vacíos o datos inconsistentes. En esta matriz, fíjense, tenemos por ejemplo datos que están faltando para el campo de edad o datos que están faltando para el campo de tipo de cuenta. ¿Cómo podemos completar los datos faltantes? Bueno, eso lo vamos a descubrir en los próximos videos mientras vayamos explorando las otras herramientas que nos ofrecen la estadística descriptiva. Nos vemos en el próximo video. Gracias.